revisar lo que está pasando en el mundo ahora que incide tan directamente en nuestra situación económica actual. Exactamente, Karina. Y con tanta repercusión también a nivel mundial. Tommy, buenos días. Buenos días. Te invito entonces a que comencemos actualizando la situación que se vive en Medio Oriente, que ya es de público conocimiento, nos ha afectado directamente a todos nosotros como país, específicamente al bolsillo, debido al alza en los combustibles. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? Es que desde Irán han desmentido por completo las más recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, recordemos, ayer recalca que debido a que, según él, han existido conversaciones productivas entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana, dijo Trump que gracias a aquello se van a aplazar durante 5 días los ataques militares en contra de instalaciones energéticas iraníes. Es eso lo que ha dicho Donald Trump, pero hablaron recientemente a autoridades iraníes diciendo que eso es algo absolutamente falso. De hecho, lo catalogan como fake news que estaría protagonizando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de hecho específicamente fue el presidente del Parlamento iraní quien entregó un mensaje muy contundente a través de sus redes sociales donde dice que a partir de ahora Irán va a exigir, o más bien va a cobrar venganza por todo lo que ha hecho Estados Unidos e Israel. Ahí estamos viendo en pantalla el mensaje con el que Trump da a conocer esta situación. Dice el primer párrafo, las primeras líneas: me complace informar que Estados Unidos e Irán han mantenido durante los últimos 2 días conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Medio Oriente. Eso es lo que ha dicho Trump, y dice también ahí en medio de esta publicación que gracias a ese supuesto diálogo se va a frenar por 5 días los ataques a centrales energéticas iraníes, a infraestructura energética iraní. Pero, Karina, rápidamente desde Irán dijeron: eso no es cierto, caballero Trump, sino que más bien acá no hay diálogo entre Irán y Estados Unidos. Ahí estamos viendo la publicación del presidente del Parlamento iraní, quien dice, primero que todo, que el pueblo iraní exige un castigo completo y ejemplar para los agresores. Todos los funcionarios iraníes respaldan firmemente a su líder supremo y a su pueblo hasta que se logre ese objetivo. Y luego dice: no se han celebrado negociaciones con Estados Unidos y se utilizan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros. ¿Y a qué se refiere esa autoridad iraní con esa última frase? Puesto que tan pronto como Donald Trump hace esta publicación diciendo que se van a frenar los ataques a infraestructura energética, por lo menos durante 5 días, rápidamente, Karina, el precio del petróleo se estabilizó. De alguna manera bajó el barril, exactamente, bajó el precio. Recordemos que hasta ayer, antes que Trump hiciera este comunicado, bordeaba los $120 Así es, por petróleo, por barril, y ahora lo acabo de revisar hace instantes atrás y está actualmente en $101,47 el barril de petróleo. Y esto nos da cuenta también cómo ha ido fluctuando esta situación conforme Donald Trump hace declaraciones. Se ha mantenido en todo caso cierta estabilidad del barril, del precio del barril, y aquí lo que llama la atención es cómo hay 2 posibilidades: o Donald Trump vive en un mundo paralelo que a ratos pareciera ser así, o efectivamente este tipo de frases se están utilizando para manipular los mercados, porque la reacción es inmediata. Exacto. Y porque en estricto rigor, ¿cómo van a tener 2 posiciones que supuestamente, según Donald Trump, están en un diálogo? ¿Cómo van a tener visiones tan opuestas? Exacto. O sea, ni siquiera hay un punto medio entre ellos dos. Claro, y además que sale esta otra autoridad iraní diciendo: nadie sabe lo que está hablando Donald Trump, nosotros no hemos tenido ningún tipo de diálogo con Estados Unidos, de hecho nosotros lo que queremos es cobrar venganza en contra de Estados Unidos y Israel, y es por eso que surge esta importantísima contradicción. Ahora, teniendo en cuenta la trayectoria de Donald Trump, recordemos, antes de llegar a la presidencia y hasta incluso actualmente, él es un empresario, un hombre muy conocedor, por supuesto, de los negocios, de los mercados, y entonces existe la posibilidad de que efectivamente Donald Trump haya hecho esta declaración con tal de que sus palabras tengan algún tipo de repercusión positiva sobre todo en el precio del petróleo, algo que lo habría conseguido de manera preliminar Donald Trump, pero no sabemos qué es lo que va a ocurrir a partir de los próximos días, de las próximas horas, y sobre todo, Karina, porque los ataques en Medio Oriente no han cesado. Pese a ese comunicado que entregó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han continuado los bombardeos, el fuego cruzado.
Desde Israel están atacando Teherán, desde Teherán están atacando Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, entre varias otras ciudades israelíes. Y para qué decir la situación que se está reportando en el Líbano, donde Israel ya ha destruido gran parte de los puentes en el sur del Líbano para así, según dicen desde Israel, desconfigurar cualquier tipo de articulación del grupo terrorista Hezbollah. Ya, tengo una acotación que creo que es importante hacer, que ayer dentro de todo lo que escuchaba respecto de este momento, porque lo que dice Donald Trump tendría que haber ido acompañado de una acción. Claro. Si Donald Trump solo hubiera dicho estamos en un proceso de diálogo, de tregua, de la guerra, y no se hubiera permitido el paso de buques por el estrecho de Hormuz o por el Golfo de Hormuz, no hubiera tenido un correlato. Igual los mercados no hubieran reaccionado con solo la frase. Entonces lo que efectivamente pasó es que se dejó pasar buques transitando con petróleo por el estrecho de Hormuz. Y a nivel internacional, el análisis que se hace es que Irán permitió ese paso, pero por la presión de China, no por la de Estados Unidos. Claro. Y que la acción de China en este momento fue crucial para que ese paso se produjera, hubiera cierto tránsito de petróleo por el estrecho, pero al mismo tiempo las declaraciones de Donald Trump generaron esta sensación de tregua y todo confluyó para que el precio del barril bajara. Claro. Entonces hay dos factores que son muy importantes. Y el otro factor que aquí es relevante es que a Irán no le conviene enemistarse con China, no quiere, porque está del lado de China. Y por lo tanto, por ese motivo es que está dejando pasar algunos barcos por ese lugar. Exacto, y desde China también recientemente entregaron una especie de declaración diciendo que ellos como país siempre van a optar por la vía diplomática, por el diálogo, así es que también eso nos da cuenta de que ya desde China están adoptando una postura. Es probable, teniendo en cuenta lo que tú aportas, Karina, que haya tenido una importante influencia el gigante asiático en este eventual desbloqueo que se habría producido por el estrecho de Hormuz, y es ahí entonces donde se producen la suma de todos estos factores que han llevado entonces a esta, digamos, vaivén, por decirlo de alguna manera, en el precio del petróleo. Pero aún así, la situación permanece compleja. Recordemos que en tiempos normales el barril de petróleo cuesta aproximadamente $70 y ahora, como hemos dicho, permanece en los $102 por barril, y es por eso que las repercusiones ya es de público conocimiento que se están haciendo sentir literalmente en todo el mundo, y Chile incluido. Así es. Y hablábamos entonces de los ataques que no han cesado, no han dado tregua en Medio Oriente en estos ya 25 días consecutivos. Y claro, pese al mensaje contundente que entregó por un lado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acá estamos viendo en pantalla los más recientes ataques a lo que desde Estados Unidos definen como un depósito de municiones navales vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica. Ese es entonces el contexto, el argumento en el cual ocurre este impresionante ataque. ¿Y por qué lo catalogo como impresionante? Puesto que estamos viendo una especie de bola de fuego que se produce. Esto ocurre específicamente en la localidad de Sirhan, en la provincia de Kermán, ahí en Irán, donde se reporta esta situación. Claro, Estados Unidos e Israel se ponen de acuerdo para atacar esta zona, puesto que, según ellos, esto se trata de un depósito de municiones navales vinculados a Irán, y que además de ser aquella situación, un depósito de municiones, también vendría siendo, según dicen desde Estados Unidos, una planta subterránea de producción de combustible que se utilizaría para los misiles iraníes. Así es que bajo ese argumento entonces es que se desarrolla este nuevo ataque, y este ataque que estamos viendo no es lo único que ha ocurrido en las últimas horas, sino que también desde la central CENTCOM, como se abrevia, esta rama, digamos, del ejército estadounidense, han compartido este video que también nos da cuenta de múltiples ataques recientes, donde además este es un video que acompañan diciendo que la furia estadounidense no ha cesado en las últimas horas en contra de la Guardia Revolucionaria iraní. Y ahí estamos viendo entonces múltiples ataques, por supuesto, a objetivos que ante Estados Unidos vendrían correspondiendo a misiles balísticos y también zonas donde se organizan operaciones navales
desde Irán. Así es que eso es lo que ha ocurrido respecto a los últimos ataques. Pero como les hemos dicho, no es lo único que ha ocurrido. No solamente Irán está siendo objeto de ataques, sino que también varias ciudades israelíes, varias ciudades de otros países del Golfo Pérsico y asimismo también, por supuesto, la situación del Líbano, donde ya se ha reportado que desde el 28 de febrero hasta la fecha hay más de 1000 personas fallecidas y también más de 1 millón de desplazados. Es decir, es gravísimo lo que continúa ocurriendo en Medio Oriente y es por eso que también gran parte de la comunidad internacional permanece muy conmocionado en torno a toda esta situación. Hablemos